columnas cortas sometidas a cargas centradas a compresión simple. No vieron que la fórmula es una fórmula que asume un 80% por la incertidumbre de esta carga que no es exactamente centrada, tiene una pequeña excentricidad. Hicimos un ejemplo, inclusive ahora veamos columnas cortas sometidas a cargas excéntricas rectas con presión o flexión compuesta simple. Bien, empecemos. Columnas cortas sometidas a cargas excéntricas rectas, presión o flexión compuesta simple. Una columna corta, ya hemos indicado, son aquellas que por su robustez no están afectadas por el pandeo, de que cuando actúa una carga excéntrica recta con presión compuesta simple o flexión compuesta simple, se resuelve usando los ábacos de interacción, ya que por norma las armaduras de las columnas deberán ser siempre simétricas. ¿Qué pasa? Cuando las columnas son cortas, no hay pandeo. De las características. A ver, pues específicamente cuando una columna corta. Cuando la carga es centrada, ya hemos visto la fórmula de compresión simple de clase. Segundo, cuando la carga es excéntrica recta, es decir, tenemos un momento anormal. Puede ser pequeña o gran excentricidad, normalmente cuando hablamos de pequeña excentricidad, y como la armadura es simétrica, usamos los ábacos de interacción para resolver directamente casi carga excéntrica recta. Y cuando tenemos carga excéntrica biaxial, es decir, cuando tenemos flexión compuesta desviada, flexión compuesta oblicua también se llama, esta normal le llama carga excéntrica biaxial, es decir, cuando tenemos dos momentos en ambos sentidos. Ya hemos visto que nos lo aplicamos el método de contorno de la PCA. Entonces, cuando tenemos una columna corta, no interviene el pandeo, por tanto su resolución está a nivel de sección. No hay nada que adicionarle al cargado más desfavorable que se dé en la sección. ¿No? Ahorita vamos a ir definiendo qué es una columna corta, qué es una columna larga. Entonces, con estos abaquitos resolvemos inclusive la primera situación que habíamos explicado, que estas líneas rectas hacen de que se tome en cuenta el 80% de la indefinición que se tiene cuando tenemos carga centrada. Resumiendo, digamos, podemos decir así, que nosotros vamos a resolver cuando la columna es corta con carga excéntrica con la formulita de flexión con presión compuesta, que es esta. La vimos en toda su extensión en la anterior clase, que es esta formulita. Si ocurre que
la columna estuviera sometida a compresión compuesta, recta, es decir, un momento normal, estamos los ábacos de interacción. Y si la columnita está sometida a flexión biaxial, es decir, con dos excentricidades ya, se usa el método de contorno de la PCA, que también lo hemos visto ya. Bien. Columnas cortas sometidas a cargas excéntricas biaxiales, compresión o flexión compuesta oblicua. Vamos a repetir más o menos lo mismo acá. Una columna corta está sometida a una carga excéntrica biaxial cuando la carga produce reacción simultánea respecto a ambos ejes principales. La situación en estos casos se resuelve aplicando el método de contorno de la PCA. Ejemplo de las columnas cortas. La columna corta cargada con carga centrada, usamos esta forma. Una columna corta con carga excéntrica recta, que puede ser pequeña excentricidad, puede ser gran excentricidad, como la carga simétrica, usamos ábacos de interacción. Cuando la columna es corta con carga excéntrica biaxial, usamos el método de contorno de la PCA. Entonces, como les había dicho, las columnas cortas calculan a nivel de sección. Una vez que uno define que es una columna corta, no interviene el pandeo para su cálculo. Columnas esbeltas. Las columnas, cuando dejan de ser cortas, ya interviene el efecto del pandeo. Es decir, cuando una columna se flexiona y se deforma lateralmente, una cantidad delta, su carga axial genera un momento adicional a la columna igual a P por delta. Cuando una columna se flexiona, se deforma lateralmente con una cantidad delta, su carga axial genera un momento adicional a la columna que es igual a P por delta. Lo hemos visto ya. Ya hemos estado viendo. Y habíamos dicho que si yo tengo una columna que genera una deformación lateral, entonces esta carga con esta excentricidad genera un momento P por E. Esta excentricidad puede ir al generar este momento se va incrementando hasta que se estabiliza o se desequilibra de nuevo el efecto del pandeo. Este momento se superpone a cualquier momento que exista ya en la columna. Si este momento P delta es de tal magnitud que reduce la capacidad de carga de la columna, esta se denomina columna esbelta. Es decir, una columna esbelta es esbelta cuando ya el pandeo se manifiesta. En la práctica, la mayor parte de las columnas son cortas. Sin embargo, modernamente, al usar altas resistencias de armaduras, es posible diseñar secciones transversales más pequeñas. Si las dimensiones de la sección son pequeñas, y la longitud de la columna es considerable, la columna pasa a ser una columna esbelta. Para poder determinar la esbeltez de una columna, se considera la siguiente relación: L sub 0 dividido entre R.
donde R es el radio de giro de la sección transversal y R es la sección transversal, que viene a ser la siguiente expresión. ¿Ustedes se acuerdan? El radio de giro de resistencia igual a la raíz cuadrada del momento de inercia dividido entre el área. Pues L sub 0 es la longitud de pandeo, vamos a ver ahorita, dividido entre el radio de giro, me da la esbeltez. En función al valor de la esbeltez, vamos a poder indicar si la columna es corta o si la columna es larga o esbelta. Factores de longitud efectiva. Longitud de pandeo. Para el cálculo de la esbeltez es necesario conocer la longitud efectiva, que es la distancia de los puntos de inflexión o momentos nulos de la columna. Para ello podemos distinguir dos grupos, que son columnas aisladas, con o sin desplazamiento lateral, y columnas aporticadas, arbiostradas o no arbiostradas frente al desplazamiento lateral. Pero veamos factores de las columnas, factor de longitud efectiva o longitud de pandeo, que se llama, para columnas aisladas. ¿Se deben acordar ustedes de resistencia? Columnas aisladas sin desplazamiento lateral, quiere decir que estos apoyos son fijos, no permiten ningún desplazamiento acá. El caso más simple es el de una columna articulada en sus extremos. Esta es la columna de Euler. En base a esta columna, Euler hizo todos sus ensayos. Entonces, el momento nulo se da en el apoyo, por tanto la longitud es igual a la longitud de la columna, a la longitud real de la columna. Cuando tenemos una columna articulada, el valor de K vale 1. Es decir, que la longitud de pandeo es igual a la longitud real. Esto vale 1. Cuando tenemos una columna empotrada, se admite que los puntos de inflexión están más o menos a L cuarto de los extremos de los apoyos. Por tanto, el valor de K vale 0,5. Entre este punto de inflexión y este punto de inflexión hay una longitud de la mitad de la longitud. Es decir, mi columna es empotrada, su longitud de pandeo vale 0,5 L. Si la columna es articulada en un extremo y empotrada en otro, admitimos que el K es 0,7. Es decir, la longitud de pandeo igual al 70% de la longitud real. Si tenemos aquí un mecanismo de una columna que tiene un apoyo no definido, ni empotrado ni simple, que es un valor intermedio dependiendo de la rigidez de estas columnas, de estas vigas, el valor de K puede variar entre 1 y 0,5. Y tampoco se admite que hay desplazamiento lateral. Vamos manteniendo los desplazamientos en los extremos. ¿Qué pasa cuando la columna es aislada con desplazamiento lateral? El primer caso es el de una columna empotrada y un apoyo sin apoyo en el extremo de un voladizo. Esta columna se admite que los puntos de momento nulo están en el otro, en un extremo imaginario. Es decir, la longitud de pandeo en este caso es el doble. L sub 0 es igual a 2 veces la longitud real. Es mucho más esbelta esta columna, podríamos decir. Fíjense que la esbeltez depende de su condición de apoyo. Esta columna es más esbelta que esta. Esta columna es más esbelta que esta.
esta columna es más esbelta que esta locativa, muy flexible ya para que se comporte como una columna rotulada a los extremos. Cuando una columna tiene desplazamiento lateral, quiere decir que ya se desplaza en uno de los apoyos, se desplaza. Cuando el desplazamiento es libre, como el caso de esta columna envoladiza, la longitud de pandeo es el doble de la longitud real. Cuando tenemos apoyo simple y un apoyo simple en un extremo guiado, permite un desplazamiento solo horizontal acá y sí una rotación también. En este caso, la longitud de pandeo vale L, vale 1. Empotrado y apoyo simple, donde que permite solo desplazamiento lateral horizontal, la longitud de pandeo igual a 1, igual a la longitud real. En un lado hay desplazamiento lateral que permite rotación y desplazamiento solo horizontal. ¿Qué ocurre aquí? Si yo tengo un apoyo que puede ser empotrado, puede ser simple, dependiendo de la rigidez de esta viga, puede ser valor intermedio, pero aquí arriba permite un desplazamiento lateral. Fíjense que aquí este valor de K puede variar entre 1, que sería el valor menor, y un valor máximo infinito grandísimo, dependiendo de la rigidez de estas columnas que forman parte de este mecanismo. Entonces repito, cuando mi columna es aislada, yo puedo definir de manera directa, dependiendo de las condiciones de apoyo, la longitud de pandeo. En otros casos, que son los casos más corrientes. En estos casos, 1, 2, 3, 4 y 5, esto ya más o menos un mecanismo nos va a indicar que cuando el desplazamiento es lateral, la longitud de pandeo puede variar entre 1 y infinito. Cuando el desplazamiento no hay desplazamiento lateral, la longitud de pandeo solo puede variar entre 1 y 0,5. No puede ser mayor que 1. Entonces aquí el mínimo valor es 1 y el máximo es infinito. Aquí el mínimo valor es 0,5 y el máximo es 1. Este desplazamiento lateral hace que la columna se vuelva muy inestable. Columna de pórticos ya no es una columna aislada la que vamos a ver ahora, es una columna que pertenece a un pórtico plano. Puede ser plano, puede ser espacial. Longitud efectiva de pandeo de una columna de pórtico. La determinación de los factores K, en el caso de columnas aisladas, tenían unos valores fijos que ya lo sabemos, 1, 2, 0,5, 0,7. Cuando tenemos columnas de pórticos se determinan con unos monogramas o ábacos. Existen dos tipos de monogramas para la determinación de la longitud efectiva. Uno es aplicable a pórticos arriostrados y el otro es aplicable a pórticos no arriostrados. ¿Qué significa esto? Para usar los monogramas, para columnas en particular, se deberá calcular los factores psi sub A, los factores psi en cada extremo de la columna. El factor psi en el extremo de la columna viene fijada igual a. Le da error, ¿no? Sí, en realidad. Es igual a la sumatoria de EI dividido entre L de todas las columnas que llegan a este punto, y igual a la sumatoria de la rigidez flexional dividido entre L de todas las vigas. Con este valor yo encuentro el psi A.
Fíjense que los monogramas son de este tipo. Aquí el C sub A, B y el valor de K. Monogramas para determinar la longitud de pandeos de pórticos arriostrados intraslacionales. ¿Cuál es un pórtico arriostrado intraslacional? ¿Cuál es un pórtico arriostrado solamente? Cuando hablamos de pórticos arriostrados, quiere decir que no tienen desplazamiento lateral. Se comportan como esta columna. No tienen desplazamiento lateral. No es el caso aquí. Los pórticos arriostrados o intraslacionales, dice que no se trasladan, tienen un abaco para calcular los valores de K, cuyo valor máximo, fíjense, es 0,5, 1%, y cuyo valor mínimo es 0,5. Cuando yo tengo un extremo empotrado y el otro extremo empotrado, paso una recta y tiene 0,5. Cuando tengo un valor de psi en un extremo que es grande, muy grande, y el otro extremo también muy grande, el valor de K es 1 máximo. Se iba variando entre 0,5 y 1 según sean los valores de psi en cada extremo. O sea, encuentro un valor de psi sub A en este punto, y encuentro un valor de psi sub B en este punto. Tiro una recta y obtengo el valor de K. Para ese caso se está analizando. ¿Ya? ¿Cómo encuentro los valores de psi? Haciendo la sumatoria de los EI dividido entre L. Sumatoria de los EI dividido entre L, de las columnas y de las vigas. Cuando considero que un pórtico es intraslacional, cuando yo admito que estas columnas no tienen desplazamiento lateral. Como si este pórtico tuviera un apoyo que no le permitan el desplazamiento lateral. ¿Cómo es eso en la práctica? Esto no van a existir en la práctica, estos puntos fijos. En la práctica el pórtico está solo, pero si yo asumo otros elementos más rígidos, como ser muros, puede ser el núcleo ascensor, puede ser otro muro, más rigidez que columna. Estos muros rígidos se van a encargar de tomar el desplazamiento lateral, de rigidizar, digamos, toda esta estructura con desplazamiento lateral que puede originar el viento o los sismos. Yo admito esto en el supuesto de que hay otros elementos más rígidos que hacen que estos pórticos de estas columnas corrientes sean intraslacionales. Es decir, se comporta como un pórtico arriostrado. Son columnas de un pórtico arriostrado. ¿Cuándo es cuando un pórtico es no arriostrado o traslacional? Es cuando en planta todas las columnas son de esta forma y no hay elementos rígidos que puedan, por ejemplo, tomar ese efecto de desplazamiento lateral producido por las cargas horizontales, que pueden ser viento o sismo. Yo tengo una planta, por ejemplo, una columnita. Este pórtico es un pórtico traslacional. Tiene elementos rígidos para absorber las cargas horizontales. ¿Quién se va a encargar? Todas estas columnitas se van a encargar de ellas, ayudarse entre ellas para tomar estas cargas horizontales. En este caso se llaman los pórticos, se llaman no arriostrados o traslacionales. Fíjense que aquí son mucho más esbeltos. Una columna de este pórtico, cualquiera de estas columnas, mucho más esbelta. ¿Por qué? Porque los valores de K varían entre el más chiquito, 1,
el más grande infinito. Aquí cuando era el más chiquito 0,5 y el más grande 1. Son los pórticos intraslacionales. Los pórticos son traslacionales, más chiquito, el valor de K más chico es 1, el valor de K más grande es infinito, un número grande. ¿Qué es Esbeltez entonces? La esbeltez es la longitud de pandeo, lo puedo obtener por esto, cuando estoy hablando de pórtico, por estos abacos, este sin pórtico es translacional, o este sin pórtico es translacional. La esbeltez es la relación entre la longitud de pandeo y el radio de giro de la columna que esté analizando, y en la dirección de pandeo que esté analizando. Esta es la esbeltez. Entonces aquí es una columna corta, fíjense, no hay pandeo. Esta columna corta solo va a ser sometida a la carga. Esta carga va a tener que ser resistida por esta sección. Y si hubiera momento, también el momento más esta carga tendría que ser resistida por esta sección. No hay un efecto adicional. Aquí, aparte de esta carga, al deformarse lateralmente, aparece una deformación que produce el pandeo. Esta fuerza por esta deformación me da un momento adicional. Y ese momento adicional o se estabiliza o va creciendo hasta que se hace inestable, hasta que falla la columna. ¿Qué se trata entonces? Se trata que cuando dimensionemos una columna esbelta, nosotros podamos predecir cuánto va a ser ese delta para poder calcular que resista ese momento. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de pandeo, se puede considerar tenemos que considerar ya, tomar en cuenta las deformaciones de segundo orden, que habíamos hablado con las deformaciones de segundo orden. Podemos estar en estas tres situaciones. Si la carga P es menor que la crítica de Euler, estamos estable totalmente. Y aquí una deformación pequeña se estabiliza. Se va a estabilizar. Siempre se va a estar estabilizando. Siempre va a estar estable. Esto queremos que ocurra con nuestras columnas. Si la carga P es igual a la carga crítica de Euler, tenemos una estabilidad indiferente. Al pequeño movimiento de deformación no puede ir. Se puede producir el desequilibrio. Aquí siempre va a estar en equilibrio. Y cuando la carga P es mayor a la carga crítica, ya está en pleno desequilibrio total. Este es un esquema de, más o menos, para mostrar visualmente cómo es el comportamiento. Lo hizo Euler, pandeo. Entonces, si yo aplico a un pórtico inicial, cuando yo aplico un pórtico inicial, digamos que estas barras sean verticales, estas horizontales, normalmente son así. A la primera, los primeros esfuerzos que yo obtenga de las cargas con esta deformación real, exacta como si fueran horizontales y verticales, esos se llaman esfuerzos de primer orden. Esos esfuerzos de primer orden van a generar deformaciones. Yo a esta estructura ya deformada le aplico las mismas cargas. Esas mismas cargas van a seguir deformando la estructura. Se van a ir apareciendo ya estos momentos. Segundo orden, por la deformación del anterior, más la fuerza, la variable de excentricidad, la variable de desplazamiento, van generando otro esfuerzo. O se estabiliza
o hay esta deformación y vuelvo aquí, o esto se empieza a caer directamente, se derrumba. No. De lo anterior podemos resumir lo siguiente. 1. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la relación de las beltes. Entonces, 1. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente capacidad de carga disminuye si yo aumento la relación de las beltes. Si una columna sea más esbelta, digamos que está una columna, por decir, de la misma sección. La columna es de la misma sección. Y esta condición de apoyo son las mismas. Puede ser articulado, puede ser simple. Y son las mismas. Esta es mucho más, va a resistir mucho menos carga que esta. Porque esta es menos esbelta. El efecto del pandeo va a hacer que disminuya capacidad resistente. El efecto pandeo o no existe o es muy pequeño, por lo tanto su resistencia, su capacidad resistente de una carga con presión va a ser mucho más grande que la que es más esbelta. Ya hemos dicho que la esbeltez es la relación entre P sub 0 y L sub 0 radio de pi. Y el L sub 0 que va a depender de las condiciones de apoyo de los extremos. Estamos comparando dos columnas con las mismas condiciones de apoyo. Esta va a ser más esbelta. Por tanto, va a recibir menos carga que esta. Eso es lo que dice acá. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la relación de las beltes. Cuanto más grande sea este número, menos va a ser su capacidad de carga. Mientras más grande sea esta relación, la columna tiene menor capacidad. Por tanto, 2. En las columnas que están arriostradas contra desplazamiento lateral, la longitud de pandeo L sub 0 K por L varía entre la mitad, es decir, 0,5 y 1, dependiendo del grado de restricción que se dé en los extremos. Pero ahí no hay desplazamiento lateral. La longitud efectiva de las columnas que no están arriostradas contra el desplazamiento lateral se genera un desplazamiento lateral que solo absorben las columnas, siempre son mayores que 1. Por tanto, la longitud efectiva, no, la longitud de pandeo siempre son mayores que 1. Por tanto, tanto más cuanto menor sea la restricción del apoyo. O sea, depende de las condiciones de apoyo. Puede llegar hasta infinito, porque el menor es 1 y el mayor es infinito. En el caso de los pórticos, sean estos arriostrados o no, deberán calcular los esfuerzos de la estructura realizando en análisis de primer orden, considerando la influencia de las cargas axiales, la influencia de las secciones fisuradas de los elementos,
y el efecto de la duración de las cargas. Por ello, el código ACI permite usar las siguientes propiedades para elementos de estructuras de hormigón armado a considerar. El modo de elasticidad que se considere para los cálculos viene a ser el E sub C igual a 15.000 por raíz cuadrada de FC'. Los momentos de inercia, dado que estamos hablando de una estructura que se fisura, que es de hormigón armado, las vigas se consideran solamente el 35% de su momento de inercia geométrico. Las columnas, el 70%, fíjense que las columnas se fisuran menos que las vigas. Los muros no fisurados, 0,70, el momento de inercia geométrica, es decir, de la sección completa de la sección que estamos analizando. Muros fisurados, 0,35. Losas, 0,75. El momento de inercia geométrica. C. El área, considera el área de la sección real de los elementos. Solo se disminuye la rigidez. Momento de inercia. Momento de inercia. Con estos momentos de inercia reducidos y con el área completa, yo puedo aplicar, puedo calcular el momento de primer orden que me va a generar más deformación en el caso de una estructura que no sea de hormigón armado. Fíjense, estoy disminuyendo el momento de inercia. Pórtico sin arrastramiento lateral, así lo represento sin nada. La longitud de pandeo va a tener un valor de K que puede variar entre 1 y un número muy grande. Si mi pórtico es adiostrado, lo puedo representar así. Hemos explicado por qué. Este valor de K varía entre 0,5 y 1. Y es harta la diferencia. Aquí el valor máximo aquí es 1. Si conozco el E sub 0 y conozco el radio de giro de la sección, puedo calcular, puedo conocer las veltes. Bien. Veamos columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Existe una gran diferencia entre el comportamiento de las columnas de pórtico sin desplazamiento lateral o ariostrados y el de pórticos con desplazamiento lateral o no ariostrados. En efecto, cada columna en un pórtico ariostrado actúa por sí misma. En otras palabras, su resistencia individual se puede determinar. En un pórtico que no es ariostrado, con desplazamiento lateral, una columna no se pandea lateralmente, sino que simultáneamente todas las columnas en el mismo nivel lo hacen. Como consecuencia, en un pórtico no ariostrado, considerar la resistencia por pandeo de un pórtico. Eso significa que cuando yo tengo, por ejemplo, un pórtico ariostrado, se actúan las cargas laterales
son, digamos, el viento. Este pórtico se va a deformar. ¿No? Y en cada nivel, todas las columnas van a contribuir a tomar este desplazamiento que asumimos que es único debido a esta losa, que asumimos que esta losa es una losa que tiene una gran rigidez horizontal. Es decir, que este desplazamiento es el mismo que este es el mismo que este. Y todas las columnistas van a ayudar a resistir ese desplazamiento en conjunto. ¿No? Cuando el pórtico es sin desplazamiento lateral, cada columna va a resistir sus esfuerzos de primer orden a que están sometidos, porque el desplazamiento lateral no lo va. Estamos asumiendo que hay otros elementos mucho más rígidos que están tomando en cuenta ese efecto. Para una columna en compresión de un pórtico sin desplazamiento lateral, la relación de esbeltez efectiva K por L sub 0 dividido entre R se usa para determinar si la columna es corta o es esbelta. Para este cálculo, L sub 0 es la longitud real de la columna. El factor K puede determinarse en función de los valores que hemos visto anteriormente. Sin embargo, el código admite tomar el valor de K igual a 1 en el caso de incertidumbre. El radio de giro R es igual a 0,25 veces el diámetro de la columna de sección circular y de 0,289 veces la dimensión de una columna de sección rectangular en la dirección en la que la estabilidad está siendo considerada. Estamos hablando aquí de este valor de R, del radio de giro de la sección. Bien, entonces a ver, aquí está bastante clave. Para una columna en compresión de un pórtico sin desplazamiento lateral, es decir, un pórtico que no tiene desplazamiento lateral, la relación de esbeltez efectiva viene a ser este valor, se usa para determinar si la columna es corta o esbelta. ¿Qué nos dice? Para este cálculo, L sub 0 se puede tomar como la longitud real de la columna, aplicado por un factor K, que puede determinarse, ya hemos dicho, a través de los ABA. Sin embargo, el código también admite que tomemos un valor de K igual a 1, en el caso que yo tenga incertidumbre, que no esté seguro de que yo pueda tomar un valor de K igual a 0,6, por ejemplo. En otras palabras, me estoy dando mayor factor de seguridad. La mayoría de los programas toman un factor de seguridad igual a 1 para los pórticos que son sin desplazamiento lateral. Aunque sabemos que un pórtico sin desplazamiento lateral puede variar entre 0,5 y 1. Sin embargo, aquí dice, en el caso de incertidumbre, el código admite tomar un valor de K igual a 1 para estos pórticos que no tienen desplazamiento lateral. Bien, el radio de giro R es igual a 0,25 veces el factor phi, el diámetro de la columna, sección circular. Y 0,289 en forma exacta veces la dimensión de una columna rectangular
en la dirección en que la estabilidad está siendo considerada. El código ACI permite usar un valor redondo, acá en vez de tomar 0.289, tomar 0.30. En otros tipos de secciones, el valor de radio de giro deberá calcularse a partir de las propiedades de las secciones totales. R radio de giro. Yo tengo un pórtico, cuando yo tengo una sección circular, que es radio de giro, el momento de inercia dividido entre el área. El momento de inercia de una sección circular vale el diámetro a la cuarta dividido entre 64, ¿no? Dividido entre el área, que es pi por diámetro al cuadrado, me da un cuarto del diámetro. O sea, esta formulita para una sección circular me da un cuarto del diámetro, que es 0.25 veces el diámetro. Ese es su radio, y como aquí no hay ejes principales, es un valor que siempre va a valer lo mismo para cualquier dirección. Cuando hablo yo de una columna rectangular, voy a tener que ver, estoy admitiendo que la dimensión h es la que está flexionando. ¿Qué significa eso? Yo tengo una columna aquí. Flexiona en esta cara. Pandea en esta cara. Este es el lado de pandeo. Ya, se va a llamar h. El otro lado va a ser b. Aquí. Si h es la que está pandeando, yo digo h al cubo por b dividido entre 2, dividido entre el área, b por h, raíz cuadrada, este con este se va, me queda h dividido entre 2, y h dividido entre 12, saco raíz, este 2 se va con la raíz, me queda h dividido entre raíz de 2. Este valor exacto es 0.289 por h. Sin embargo, el código me permite, para calcular rápido, no estoy haciendo todo esto, calcular con 0.30h para una sección rectangular, 0.25d una sección cuadrada. Entonces, cuando ahora es un pórtico plano y cuando la columna es corta y cuando la columna es una columna esbelta. Para pórticos sin desplazamiento lateral, estamos hablando de los pórticos sin desplazamiento lateral, los efectos de la esbeltez pueden ignorarse, quiere decir que podemos calcular como una columna corta y se satisface la siguiente expresión. Si este valor calculado, la esbeltez, K por L sub 0 dividido entre R, el pórtico sin desplazamiento lateral, que este K vale 0,5, es menor o igual a 34 menos 12 veces la división del momento en 1 dividido entre el momento en 2, si esto se cumple, la relación entonces es una columna corta, quiere decir que no hay pandeo. Esto se cumple, corta, no hay pandeo. Esta expresión M1 es el menor momento en el extremo factorizado, es decir, es el momento más chico factorizado que se da en el extremo. La columna con presión tiene el signo más si el elemento está flexionado en forma de curvatura simple, C.
tiene el signo menos si el elemento está flexionado en curvatura doble S. Curvatura simple, es decir, que es tipo C. ¿Qué significa tipo C? Significa que esta columnita tiene un momento igual en ambos sentidos. Este es el momento más chico, le vamos a llamar pantalla. A ver. M1 es el menor momento del extremo mayorado, aquí hicimos un momento ya mayorado. Entonces, este es M1 y este es M2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir entonces que el momento tiene el mismo signo en ambos extremos? ¿Qué pasa cuando yo tengo la columna? Tengo un momento acá, M1, M, digamos, y acá un momento con sentido contrario. El más chico lo llamaré M1 y el más grande lo llamaré M2. Puede estar arriba, puede estar abajo, no importa. ¿Qué significa esto? Que tengo un diagrama de este tipo. Vamos flexionando aquí y aquí está cambiando de sitio. Como su deformación de esta es así, como es. Tracción aquí y aquí tracción. Entonces esto tiene una forma de S, tiene una forma de C. ¿Ya? Entonces, cuando cambia de signo, esto lo tengo que recordarlo bien, para poder explicar esta forma. Tiene el signo más si el elemento está flexionado en forma de curvatura simple, C. A ver, ¿por qué tiene el signo más? Que sí, está bien, porque es menos esbelto. Esta situación es menos esbelta que esta situación. Al ser más, le va a disminuir rigidez, 34 menos lo que me da este número. Pero al ser cambiar de signo, ya quiere decir que esta columna tiene mayor rigidez que esta. Mejor comportamiento frente al pandeo. Entonces en ese caso es menos. Ya. El signo es menos si el elemento está flexionado en curvatura doble en forma de S. Está bien, quiere decir que a este número le va a disminuir ese efecto. M1 siempre es el menor valor del extremo, de cualquier extremo factorizado. ¿Ya? M2 es el factor del momento del extremo factorizado, el momento comprimido. El M2 es el mayor del extremo mayorado, dice, en un elemento comprimido. Y siempre tiene el signo más. Esta ecuación determina, esta ecuación hay que considerar que todo este término no sea mayor que 40. No puede ser mayor que 40. Quiere decir que el aporte solamente puede ser hasta 6, ¿no? 6 veces. 34 más 6, 40. Todo esto no puede ser mayor a 40. O sea, la esbeltez de una columna para que sea corta no tiene un número fijo, tiene un montón de requerimientos. Yo no puedo decir, una columna fija si su esbeltez vale 20, puede valer 20, puede valer 40, puede valer 16,
20, 25, 30, 34. ¿Quién me va a decir sus condiciones, sus características? ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, siempre el signo siempre el momento más grande es positivo y es el mayor. O podemos olvidarnos del signo, un momento, tomar solamente esta condición, que es lo mejor. Esto va a ser positivo si tengo esta S. Si tengo esta relación. Y esto va a ser negativo si tengo esta condición. Si esto va a ser negativo si tengo esta condición. Debo el tema desfavorable. ¿No? Ahora vamos a hacer mejor un ejemplo práctico. ¿Dónde se me va a ver ahora? Aquí vamos a quedar en esta parte. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Si yo tengo una columna digamos que esta sea una columna y yo aquí un corte. Esta columna tiene 30 centímetros, tiene 50 centímetros. Ya, este valor es de 30. Aquí tengo un momento y aquí tengo otro momento. Está traccionando aquí, está traccionando aquí. Aquí le vamos a poner 12 y aquí le vamos a poner 14. Por decir algo. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar además que el valor de K de esta columnita que he sacado de un pórtico vale 0,70 y 2. Y vamos a considerar que esta altura es de 4 metros. Entonces, queremos saber si esta columna es corta o es esbelta. Si aplicamos la formulita. K por L sub 0 dividido entre R. Hagamos entonces K por L sub 0 dividido entre R tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 M1 M2. Tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 por M1 M2. No, una menos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si esta es S, sin importarme el signo, si esta es S, este siempre va a ser menos. ¿Ya? O si quiero aprender a aplicar de memoria también, si esta es S, el M1 es positivo. ¿Cuál es M1? El más chico.
es más o menos el M2. ¿Ya? Ahora, si esta fuera C, es decir, quiere decir que estuviera traccionando a un mismo lado, esta, esta flecha estuviera al revés, fuera S. Sin importarme los signos, yo digo S va a sumar, porque es más, va a tener que ser más esbelta. O si quiero aplicar de memoria, digo, cuando este tiene signo C, el momento menor más chico es negativo. Eso es lo que me dijeron acá. En esta expresión M1 es el menor momento en el extremo ya estamos hablando de momento factorizado de una columna con presión. Tiene el signo más si está flexionada en forma de curvatura simple. ¿Ve? Tiene el signo más, y que aquí va a restar. Tiene el signo más. Tiene el signo, si el elemento está flexionado con curvatura doble, en ese tiene el signo más. ¿Ya? Fíjense entonces. Cuando aumenta, en otras palabras, cuando aumenta, el 34 aumenta, tiene el signo S. Es S. No me importa. Yo sé que va a sumar aquí. Si el signo es S, va a sumar. Va a ser más grande. Es el test. Pero, si tiene un comportamiento como C, la vertex va cuando tiene el comportamiento como C, la vertex va a ser más chica. ¿Ya? Entonces repitamos, mantengamos una sola forma para que no nos estemos complicando y se lo aprendan de memoria. En esta expresión, M1 es el menor momento factorizado y tiene el signo positivo si está con una deformación C. Entonces, y tiene un signo negativo si está con una deformación S. Bien, entonces en nuestro caso, en el caso que estamos haciendo, es S, y este momento 1 tiene un signo negativo. Entonces, seguimos haciendo. K. ¿Cuál es el elemento que está flexionando? Es 30. K. K es 0,72. Por L sub 0 es la luz real. En este caso, 4 metros. Ustedes lo tienen transformar en centímetros, lo ponen en centímetros. Porque el R lo podemos calcular en centímetros también. ¿Y qué es el R? 0,30, hemos dicho. El valor del ancho. Eso es lo que nos ha dicho el código. Podemos usar directamente el 0,30. Aquí. Aquí. No. 0,30 el valor flexionado. En este caso el valor flexionado es 30 centímetros. Estamos flexionando 30. Entonces aquí es 30. Tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 por menos 1 menos 12 dividido entre 14. ¿Cuánto nos da eso? Calculamos esto primero. Aquí está.
12 dividido entre 14, ¿no? Por 12, aquí me da 34, menos por menos da más, y es 28. Igual, más 34, 44, 28. ¿Qué nos ha dicho el código? Nos ha dicho que este valor no puede ser mayor que 40. Estamos limitando. Entonces, aplicamos lo que me dice el código. Y ahora comparo con la VT real. La VT es 0.74. 0.72 por 400. Dividido entre 0.30. Dividido entre 30. 32. ¿Qué quiere decir esto? Que 32 es menor o igual que 40. ¿Qué tipo de columna es? ¿Está cumpliendo esta relación? Si está cumpliendo esta relación, ¿qué significa? Que la columna es corta. No hay tandeo. Esta columna es corta. ¿Ya? ¿Qué pasará si fuera la misma columna, pero en vez de que esta flecha esté hacia ahí, está hacia aquí? ¿Qué quiere decir eso? Que está pandeando de este tipo. C. Y cuando es C, el momento de M1 es positivo. La única diferencia es positivo. Y al ser positivo, esto se vuelve negativo. Entonces ahí sería 34 menos 10.28 me da 23. .72. Entonces, 32 es menor o igual que 23. En este caso ya sería este valor. No. Entonces, ¿qué? Es una columna esbelta. Que en todo momento estuvieran traccionando el mismo lado. La esbeltez se agranda. Aquí en el otro caso, la esbeltez al momento de hacer ese, se achica la deformación transversal. Por eso que en este caso nos da, fíjense que es importante la ubicación de los momentos. Si los momentos tienen el mismo signo, es más susceptible a pandearse el elemento. Como nos da aquí, siendo todo lo mismo igual, pero solo hemos cambiado el signo del momento. En un caso me da columna corta y en el otro caso me da columna esbelta. Tengo que considerar pandeo siempre. Bien, vamos a quedar aquí por ahora. Una pregunta que tengan. Buen día, ingeniero. Diga. Tengo una consultita. En la parte que minorizaba las inercias, eso en el caso de estructuras no arrastradas, decía. ¿Eso es para evitar hacer el análisis de segundo orden? ¿La pregunta? Diga ahora. En la parte que vimos las estructuras no arrastradas, le disminuía la inercia. ¿Y eso se hace justamente para evitar hacer un análisis de segundo orden? No. O sea, cuando calculamos una estructura de hormigón, ¿ya? Sea un
importa tu ariostrado o no sea ariostrado, dice la norma, calcule con las inercias disminuidas, las columnas con 0,7 de momento de inercia, antes era 0,9, ya en esta nueva versión han cambiado, y las columnas están más comprimidas, pero ahora 0,7 lo han cambiado, y las vigas 0,35, quiere decir que se han fisurado. Yo comparo el momento de inercia de una viga fisurada, por donde estaba esta parte y aquí está el fierro, y lo vuelvo homogéneo, digamos, esta viga, por si no existiera esto. Si yo comparo ese valor con el de la sección completa sin fisurar, quiere decir que su momento de inercia en este caso era h al cubo por b dividido entre 12. Este valor es el I, estamos colocando aquí. Pero debido a que la viga se deforma, se fisura, esta momento de inercia va a ser mucho más chico que este momento completo. ¿Cuánto asume el reglamento? 35%. Para la columna 0,7. Con estos valores yo tengo que calcular las deformaciones y todo lo demás. Tengo que meter yo al programa que el momento de inercia lo tengo que dividir en vigas, lo tengo que dividir en las columnas. Eso significa. Buenísimo. Gracias, ingeniero. Nuestro programa va a dar mayores, las deformaciones van a ser más grandes que si yo considera con el momento de inercia de la sección llena, como si no estuviera fisurada. Aquí las deformaciones van a ser más pequeñas, pero ya en el hormigón armado las deformaciones son más grandes porque hay fisuración. Bueno, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Hasta luego.